Me quedé allí, en el vestíbulo del hotel, viendo cómo mis propios hijos se alejaban riéndose hacia el ascensor, sin dedicarme ni una sola mirada. Mónica, mi nuera, había dicho algo sobre por fin librarse de la carga, y todos se habían reído. No sabían que yo había oído cada palabra. No sabían que yo había pagado cada céntimo de esa reserva con el dinero que ahorré durante 8 meses, vendiendo mis tartas los domingos en la plaza del pueblo y guardando moneda tras moneda en una lata de galletas que escondía detrás de las latas de conservas. Tampoco sabían lo que estaba a punto de hacer. Pero volvamos al principio, porque todo empezó 3 semanas antes, un martes por la tarde, cuando el sol entraba cálido por la ventana de mi cocina. Estaba preparando mi café de la tarde, como todos los días desde que me quedé viuda hace 4 años, cuando sonó el teléfono. Era mi hijo mayor, Rafael, con esa voz dulce que usaba cuando necesitaba algo. «Mamá, tengo una idea maravillosa», dijo, y sentí ese aleteo familiar en el pecho que siempre aparecía cuando mis hijos me incluían en sus planes. «¿Qué te parece si hacemos un viaje familiar en las fiestas, todos juntos, como en los viejos tiempos?» Su voz sonaba tan entusiasmada que casi podía ver su sonrisa a través del teléfono. Encontré un hotel precioso en la costa, con piscinas, restaurantes, actividades para los niños. Sería perfecto, mamá. Dejé la cafetera sobre la encimera, sintiendo que los ojos se me llenaban de lágrimas de alegría. Hacía tanto que no me sentía incluida, que no me invitaban a nada más que a una cena familiar, donde yo me sentaba en silencio mientras ellos hablaban de sus trabajos, de sus viajes, de sus planes. Yo siempre era la que servía, la que recogía los platos, la que se quedaba en la cocina mientras todos los demás pasaban al salón. «Suena maravilloso, hijo», respondí, intentando que la voz no se me quebrara. «¿Cuándo sería?» «La primera semana de enero, 7 días, mamá. Imagina a todos nosotros, yo, Mónica, Diego y Ana, los nietos y tú, por supuesto, como una gran familia feliz». Hizo una pausa y luego añadió: «Solo hay un pequeño detalle, mamá. El hotel exige que una sola persona haga la reserva. ¿Podrías encargarte tú? Te transferiremos el dinero después». Por supuesto, siempre era así. Yo era la que ponía su nombre, la que daba la garantía, la que se ocupaba del papeleo mientras ellos se encargaban de divertirse. Pero esta vez no me importó. Era una oportunidad para hacer algo especial por mi familia, para demostrarles cuánto los amaba. «Claro, hijo, puedes contar conmigo». Esa misma tarde llamé al hotel. La recepcionista tenía una voz amable y profesional. «Hotel Palmas Doradas. ¿En qué puedo ayudarla?» «Quisiera hacer una reserva para 12 personas», dije, sintiendo que el corazón se me aceleraba. Nunca había organizado algo tan grande. «Perfecto, señora. ¿Para qué fechas?» «Del 2 al 9 de enero». Oí el tecleo de su ordenador. «Muy bien. Serían 5 suites familiares, todo incluido, con acceso a todas las actividades. El total sería de 4.200 euros». Dejé de respirar. 4.200 euros. Mi pensión era de 800 euros al mes. Había ahorrado 800 euros vendiendo tartas durante 8 meses. No tenía suficiente. «Señora, ¿sigue ahí?» Sí, lo siento. ¿Puedo confirmar la reserva y pagar más tarde?» «Necesitamos un depósito del 50% para confirmar, señora. 2.100 euros. No pude dormir esa noche. Me senté en mi mecedora, calculando y recalculando. Tenía 50 euros en efectivo, algunos ahorros que había reservado para emergencias y mi alianza de boda, el anillo que mi marido me había dado hacía 42 años, con un pequeño diamante que brillaba cuando le daba la luz.
Al día siguiente fui a la joyería del centro. El señor Jiménez, el dueño, era un hombre mayor que conocía a toda mi familia. Estela, ¿cómo estás? Estoy bien, señor Jiménez. Vengo a preguntar cuánto me daría por este anillo. Lo examinó con su lupa, girándolo entre sus dedos arrugados. Es una buena pieza, Estela. Puedo darte 800 euros. Sentí como si me dieran un puñetazo en el estómago. 800 euros por 42 años de matrimonio. Pero pensé en la sonrisa de Rafael, en la oportunidad de tener a toda mi familia junta y feliz. Trato hecho. Con el dinero del anillo y mis ahorros, llamé al hotel esa misma tarde y pagué el depósito. La reserva quedó confirmada a mi nombre, con mi tarjeta de crédito como garantía. 5 suites familiares, 12 personas, 7 días, todo incluido. Durante las semanas siguientes, cada vez que hablaba con Rafael o con Diego, me preguntaban por los detalles del viaje, pero nunca mencionaban el dinero. Ya hablaremos de eso después, decían. Lo importante es que estemos todos juntos. Seguí vendiendo tartas los domingos, haciendo trabajos de costura para mis vecinos, ahorrando cada euro que podía para cubrir el pago final. Mi casa se volvió más fría porque bajé la calefacción. Comía menos carne y caminaba en lugar de tomar el autobús. Todo por ese viaje familiar perfecto. 3 días antes del viaje, Rafael me llamó, muy emocionado. Mamá, no sabes cuánto estamos esperando estos días. Los niños están súper emocionados. Mónica ya lo tiene todo preparado. ¿Cómo va lo del hotel? Todo está listo, hijo. Solo falta el pago final. Ah, sí, claro. Bueno, ya lo resolveremos cuando lleguemos. Lo importante es que nos divirtamos. La noche antes del viaje terminé de pagar la reserva completa con mi tarjeta de crédito. 2.100 euros, mi alianza, todos mis ahorros, más la deuda que quedaba en la tarjeta. Pero valía la pena. Iba a tener 7 días perfectos con mi familia. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de descubrir. La mañana del viaje me desperté antes del amanecer. Había hecho la maleta la noche anterior, doblando cada prenda con cuidado, eligiendo mis mejores vestidos, el collar de perlas que había sido de mi madre y mis zapatos cómodos para caminar por la playa. Me sentía como una niña en Nochebuena. Hacía tanto que no tenía algo que esperar con tanta ilusión. Rafael debía recogerme a las 7 de la mañana. Habíamos planeado viajar todos juntos en 2 coches hasta el hotel, que quedaba a 3 horas en carretera. Me puse mi vestido azul claro, ese con el que Diego siempre decía que parecía más joven, y me maquillé con cuidado. Quería salir bien en las fotos familiares que seguramente haríamos. A las 7:30, Rafael hizo sonar el claxon desde la calle. Tomé mi maleta, cerré la puerta con llave y caminé hacia el coche con una sonrisa que no podía borrarse de mi cara. En el asiento del copiloto, Mónica, mi nuera, estaba mirando su teléfono. Atrás, mis 2 nietos más pequeños jugaban con una tableta. «Buenos días, familia», dije al subir al coche, pero solo los niños respondieron con un «Hola, abuela». Distraída, Mónica apenas levantó la vista un segundo y murmuró algo que sonó a saludo. Rafael encendió el motor. «¿Listos para unas vacaciones familiares perfectas?», pregunté, intentando iniciar una conversación alegre. «Sí, mamá», respondió Rafael, pero su voz sonaba cansada. «Mónica, ¿le escribiste a Ana para que nos sigan?» «Ya han salido. Diego conduce como una tortuga, así que seguro llegamos antes que ellos», contestó Mónica sin apartar la vista del móvil. Durante el trayecto intenté hablar varias veces, les pregunté por el trabajo de Rafael, por sus planes en el hotel, por si los niños sabían nadar. Las respuestas eran monosilábicas,
suspiros y medias sonrisas que se desvanecían enseguida. Mónica seguía escribiendo mensajes y de vez en cuando se reía de algo que leía en la pantalla. ¿Es muy gracioso?, pregunté una vez, intentando formar parte de aquello que tanto la entretenía. Es el chat de mis amigas, respondió sin mirarme. Cosas que tú no entenderías. Me quedé callada después de eso, mirando por la ventana los campos que pasaban, las casitas, los árboles que empezaban a cambiar de color. Pensé en todas las tartas que había vendido para pagar este viaje, en las noches cosiendo hasta tarde para ganar unos euros extra en mi alianza, que ahora estaba en la caja fuerte de una joyería. Cuando llegamos al hotel, se me cortó la respiración. Era aún más hermoso de lo que había imaginado en las fotos de internet. Altas palmeras se mecían con la brisa del mar. Los jardines estaban perfectamente cuidados, con flores de todos los colores. La fachada blanca del edificio brillaba bajo el sol del mediodía. La entrada tenía fuentes de agua que producían un sonido relajante y podía oír el océano a lo lejos. ¡Qué lugar tan hermoso!, exclamé, sintiendo que el pecho se me llenaba de felicidad. No puedo creer que estemos aquí. Los niños saltaron del coche, emocionados, y corrieron hacia la entrada. Rafael y Mónica comenzaron a sacar las maletas del maletero. En ese momento llegó el segundo coche con Diego, Ana y el resto de la familia. Mi nieta de 17 años, Mariana, fue la única que vino a abrazarme. «Abuela, este lugar es increíble», dijo con los ojos brillando de emoción. «¿Viste la piscina? Es enorme. Y dicen que tienen actividades nocturnas y restaurantes temáticos». «Lo sé, cariño. Va a ser una semana maravillosa», respondí acariciándole el pelo. Al menos alguien compartía mi entusiasmo. Entramos todos en el vestíbulo y yo me dirigí al mostrador de recepción. Era una zona amplia y elegante, con suelos de mármol que reflejaban la luz de las lámparas de cristal, sofás blancos de cuero y plantas tropicales en enormes macetas. El aire olía a flores frescas y brisa marina. «Buenos días», le dije a la recepcionista, una joven con una sonrisa amable. «Tengo una reserva a nombre de Estela Martínez». Ella tecleó en su ordenador y sonrió. «Por supuesto, señora Martínez. La estábamos esperando. 5 suites familiares, 7 noches, todo incluido para 12 personas. Todo está en orden». Mientras preparaba las llaves y me explicaba los servicios del hotel, oí a mis hijos hablar en voz baja detrás de mí. «5 suites», escuché susurrar a Diego a Rafael. «Pensé que habías dicho que sería más sencillo». «Mamá organizó todo», respondió Rafael. «Ya veremos luego cómo repartimos los gastos». La recepcionista me entregó las llaves en unos elegantes llaveros con forma de palmera. Las suites están en el tercer piso, todas con vista al mar. El desayuno se sirve de 6:15 a 10 de la mañana en el restaurante principal. La comida de 12 a 15 y la cena de 18 a 22. También tienen acceso completo al spa, a las piscinas, a las actividades deportivas y al entretenimiento nocturno. ¡Qué maravilla!, exclamé, sintiendo que el corazón me latía con fuerza por la emoción. ¿Escucharon, niños? Tenemos acceso a todo. Pero cuando me giré para compartir mi alegría con la familia, me quedé helada. No había nadie allí. Rafael, Diego, Mónica, Ana y todos los nietos habían desaparecido. Solo quedaba Mariana, mirándome con una expresión extraña en la cara. «¿Dónde se fue todo el mundo?», pregunté, sintiendo que el estómago se me encogía. «Se fueron a los ascensores», respondió mordiéndose el labio inferior. «Papá dijo que iban a instalarse en las habitaciones y que luego nos reuniríamos,
sin esperarme, sin las llaves. Mariana no respondió, pero pude ver en sus ojos que no me estaba contando algo. Caminamos hasta la zona de los ascensores, pero no había rastro de la familia. Subimos al tercer piso y recorrimos el pasillo buscándolos, pero era como si se hubieran esfumado. Mariana, ¿qué está pasando aquí?, pregunté con la voz temblorosa. Ella suspiró y sacó su teléfono. Abuela, hay algo que tienes que saber. Están en el grupo familiar. Y se detuvo, como si le costara continuar. ¿Qué grupo? El que hicieron papá, el tío Rafael, mamá y la tía Mónica. Se llama Vacaciones sin drama. Su voz se volvió más suave. Abuela, ellos no querían que vinieras al viaje. Sentí como si el suelo de mármol se moviera bajo mis pies. ¿Cómo que no querían que viniera? Pero Rafael me invitó. Él me pidió que organizara todo. Mariana me mostró el teléfono con las manos temblorosas. En la pantalla podía ver el chat del grupo. Los mensajes más recientes decían cosas que me rompieron el corazón en pedazos. Ya llegamos. La vieja se encargó de todo, como siempre. Perfecto. Ahora podemos disfrutar sin que nos esté vigilando todo el tiempo. ¿Viste lo emocionada que estaba en recepción? ¡Qué vergüenza! Bueno, al menos sirve para algo. Que se quede en su habitación viendo la tele mientras nosotros aprovechamos todo. Las palabras se volvieron borrosas frente a mis ojos. Sentí que las lágrimas me subían, que la garganta se me cerraba. Don 100 euros, mi alianza, 8 meses de trabajo. Todo para que ellos pudieran disfrutar sin drama, sin mí. Abuela, la voz de Mariana sonaba lejana. Abuela, ¿estás bien? No, no estaba bien, pero tampoco estaba derrotada. Me quedé allí, en el pasillo del hotel, con las 5 llaves colgando de mis dedos temblorosos, mientras Mariana me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Los mensajes del grupo seguían llegando a su teléfono, cada uno como una daga en mi corazón. Espero que no se ponga pesada con las cenas familiares. No te preocupes, Mónica. Si se pone muy pesada, le decimos que se la ve cansada y que debería ir a descansar. Lo importante es que los niños se diviertan. Ella puede hacer lo suyo. Cerré los ojos y respiré hondo. El pasillo olía a limpieza y flores frescas, pero en la boca solo sentía el sabor amargo de la humillación. Durante 40 años había criado a esos hijos. Había sacrificado mis sueños por los suyos. Había vendido mi alianza para darles esas vacaciones perfectas y así me lo pagaban. Mariana, dije con una voz que no reconocí como mía, ¿desde cuándo existe ese grupo? Ella miró el teléfono, desplazándose hacia arriba para ver los mensajes más antiguos. Desde que el tío Rafael propuso el viaje, abuela. Mira, aquí dice que él lo creó el mismo día que te llamó. Mi nieta me mostró la pantalla. Ahí estaba, claro como el agua. Grupo creado el 12 de diciembre por Rafael Martínez. El mismo día que mi hijo me había llamado con su voz dulce para invitarme al viaje familiar de mis sueños. Seguí leyendo los mensajes antiguos, cada uno peor que el anterior. Ya hablé con mamá, se tragó toda la historia. Está segura de que va a poder organizarlo. Ya sabes cómo es con la tecnología. No importa, si la lía, lo arreglamos. Lo importante es que pague. Genial. Unas vacaciones gratis y sin drama familiar. Para que quede claro, nada de actividades todos juntos, cada uno por su cuenta. Las palabras se volvieron borrosas por las lágrimas que ya no podía contener. Pero había algo más, mensajes más recientes que me hicieron entender la magnitud de su traición. ¿Confirmaste que el hotel permite cambios en la reserva? ¿Sí? Diego preguntó en recepción. Como está a nombre de mamá, ella puede hacer cambios. Perfecto.
Mañana la convenceremos de que pase las habitaciones a nuestros nombres, por si acaso. Y el último día le diremos que hubo un error de facturación y que el hotel necesita que otra persona se haga cargo del pago. Ahí estaba. No solo habían planeado ignorarme durante el viaje, sino que también pensaban dejarme con toda la deuda al final. Me habían usado para organizar y pagar sus vacaciones perfectas, y luego pensaban abandonarme con la cuenta. Abuela, Mariana me tocó suavemente el brazo. ¿Qué vas a hacer? Esa pregunta resonó en mi mente. ¿Qué iba a hacer? La vieja Estela habría llorado en silencio, habría tragado la humillación y fingido que no había visto nada. Habría pasado los 7 días encerrada en su habitación, pidiendo servicio de habitaciones para no molestar a la familia en los restaurantes, viendo la tele mientras ellos disfrutaban de la piscina, del spa y de las actividades nocturnas que yo había pagado. Pero algo había cambiado dentro de mí. Tal vez fue ver cómo desaparecía mi alianza en manos del joyero, o tal vez fueron esos 8 meses despertándome antes del amanecer para hacer tartas y venderlas en la plaza. Tal vez fue darme cuenta de que mis propios hijos me veían como una billetera con patas, útil para pagar y organizar, pero una molestia para incluir. Todavía no lo sé, cariño, le respondí a Mariana, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Pero no me voy a quedar aquí parada llorando. Caminamos hasta mi suite. Era preciosa, con una cama king size cubierta con sábanas blancas impecables, un balcón con vista directa al mar y un baño de mármol con una bañera profunda. Todo lo que yo había soñado durante meses mientras ahorraba cada céntimo. Pero ahora se sentía vacío, como un decorado de teatro para una obra en la que yo era solo la financiadora, no la protagonista. Me senté en la cama y Mariana se quedó junto a la ventana, mirando hacia la playa, donde ya podía ver a algunos miembros de la familia. Rafael y Diego estaban en la piscina con sus hijos. Mónica y Ana tomaban cócteles bajo una sombrilla. Todos reían y disfrutaban como si nada hubiera pasado. ¿Sabes qué es lo que más duele?, le dije a Mariana. No es el dinero, ni siquiera que me hayan mentido. Es que yo creí que por fin íbamos a ser una familia de verdad, que íbamos a crear recuerdos bonitos juntos. Mariana se giró y vi que sus ojos estaban rojos. Abuela, intenté decirles que estaba mal. Cuando papá me añadió al grupo, les dije que no era justo contigo, pero dijeron que yo no entendía, que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles. Eso era lo que yo era para ellos. Una decisión difícil. En ese momento sonó mi teléfono. Era un mensaje de Rafael. Mamá, ya nos instalamos. Vamos a almorzar al restaurante de la playa. Si quieres, puedes pedir servicio de habitaciones. Nos vemos en la cena. Mentirosos. Sabía perfectamente que habían planeado almorzar sin mí, pero esta vez, en lugar de sentirme herida, sonreí. Dile a tu padre que muchas gracias, pero que tengo otros planes. Y no estaba mintiendo. Tenía otros planes, planes que iban tomando forma en mi mente con una claridad que me sorprendía. Esa tarde, mientras mi familia disfrutaba de la playa con el dinero que yo había pagado, yo estaba ocupada haciendo unas llamadas muy importantes. Primera parada, mi banco. Segunda parada, la recepción del hotel. Tercera parada, mi abogado. Porque si mis hijos creían que iban a jugar conmigo, estaban muy equivocados. El juego acababa de empezar y esta vez yo tenía todas las cartas. Esa tarde, mientras mi familia se divertía en la playa, convencidos de haber encontrado la fórmula perfecta para unas vacaciones gratis, yo estaba en mi habitación ejecutando mi propio plan. En 65 años
Había aprendido que la paciencia es el arma más poderosa que puede tener una mujer, especialmente cuando la subestiman. Mi primera llamada fue al banco. Después de navegar por un laberinto de opciones automatizadas y esperar 20 minutos, por fin conseguí hablar con una representante. Banco Nacional, le atiende Carmen. ¿En qué puedo ayudarla? Buenos días, Carmen. Mi nombre es Estela Martínez. Necesito reportar un posible intento de fraude con mi tarjeta de crédito. Por supuesto, señora Martínez. ¿Puede facilitarme el número de su tarjeta y su fecha de nacimiento para verificar su identidad? Tras confirmar mis datos, le expliqué la situación, eligiendo cada palabra con cuidado. Carmen, tengo motivos para creer que un miembro de mi familia va a intentar disputar cargos legítimos que yo misma hice con mi tarjeta, concretamente una reserva de hotel por 200 euros que autoricé y pagué personalmente. Entiendo su preocupación, señora Martínez. ¿Tiene alguna prueba de este posible reclamo fraudulento? Sí, tengo todos los documentos de la reserva, las confirmaciones de pago y testigos que pueden corroborar que yo autoricé todos los gastos. Además, mi nieta escuchó hoy a mi hijo hablando por teléfono sobre disputar esos cargos. Carmen tomó nota de todo y me explicó el procedimiento. Voy a poner una nota de protección en su cuenta, señora Martínez. Si alguien intenta disputar esos cargos, se iniciará automáticamente una investigación que requerirá pruebas contundentes de fraude real. Mientras tanto, los cargos seguirán siendo válidos hasta que se demuestre lo contrario. También le enviaré por correo electrónico un formulario para documentar todo lo relacionado con este posible intento de fraude familiar. Después de colgar con el banco, sentí que había ganado la primera batalla de una guerra que acababa de empezar, pero necesitaba más munición. Mi segunda llamada fue a la recepción del hotel. Buenas tardes. ¿Podría hablar con el gerente, por favor? 5 minutos después, un hombre con voz amable se presentó. Señora Martínez, soy Miguel Álvarez, el gerente del hotel. La recepcionista me ha comentado que quería hablar conmigo. Sí, señor Álvarez. Tengo una situación familiar delicada y necesito asegurarme de que cierta información quede registrada oficialmente. Le expliqué que yo había pagado toda la reserva como una sorpresa para mi familia, pero que había descubierto que planeaban disputar los cargos de forma fraudulenta. Entiendo perfectamente, señora Martínez. Por desgracia, no es la primera vez que vemos situaciones familiares así. ¿Qué le gustaría que hiciéramos? Primero, necesito que me confirme por escrito que yo soy la única titular de la reserva y que pagué todo de forma voluntaria. Segundo, si alguien de mi familia intenta hacer cambios sin mi presencia, quiero que se pongan en contacto conmigo de inmediato. Por supuesto, señora. Le enviaré una carta oficial confirmando todos los detalles de su reserva y del pago. También voy a informar de la situación a todo el personal de recepción. Una cosa más, señor Álvarez. ¿Sería posible concertar una reunión para mañana por la mañana? Creo que quizá tenga que hacer algunos cambios en la reserva. Por supuesto. ¿Le viene bien a las 9? Perfecto. Mi tercera llamada fue la más importante. Busqué el número del señor Jiménez, el abogado que había ayudado a mi marido con el testamento y que había llevado algunos asuntos familiares menores a lo largo de los años. Jiménez y asociados, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está el señor Jiménez? Soy Estela Martínez. Señora Martínez, un placer oírla. El señor Jiménez está con un cliente, pero puedo interrumpirlo si es urgente. Es urgente. 3 minutos después, la voz familiar del señor Jiménez llenó el auricular.
Estela, ¿cómo está? ¿Todo bien? No, señor Jiménez, nada está bien. Necesito asesoría legal urgente. Le conté toda la historia, el viaje, los mensajes del grupo, el plan para disputar los cargos, todo. El señor Jiménez escuchó sin interrumpir, dejando escapar de vez en cuando algún sonido de desaprobación. Estela, esto es muy serio. Lo que sus hijos están planeando constituye fraude financiero y abuso hacia una persona mayor. ¿Abuso a una persona mayor? Sí. Usar engaños para obtener beneficios económicos de una persona de edad avanzada es un delito. Además, disputar cargos legítimos es fraude bancario. ¿Qué puedo hacer? Varias cosas. Primero, ha hecho bien en contactar al banco. Segundo, le voy a enviar por correo electrónico un documento que quiero que firme y haga notarizar. Es una declaración jurada en la que afirma que pagó voluntariamente todos los gastos del viaje. ¿Hay un notario en el hotel? En la mayoría de hoteles grandes suele haber servicio de notaría para los huéspedes. Pregúntele al gerente. ¿Qué más puedo hacer? Estela, tengo que preguntarle algo importante. ¿Quiere tomar acciones legales contra sus hijos? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Acciones legales contra Rafael y Diego, los hijos que había criado, a los que había cuidado cuando estaban enfermos, por los que había sacrificado tanto. No lo sé, señor Jiménez. Solo quiero que paren. Lo entiendo, pero quiero que sepa que tiene opciones. Puede demandarlos por fraude, puede cambiar su testamento, puede tomar medidas para proteger sus bienes. Piénselo. Después de colgar con el señor Jiménez, me quedé en silencio varios minutos. El sol empezaba a ponerse, tiñendo de tonos dorados mi habitación. Podía oír las voces alegres de mi familia que regresaba de la playa, riendo, hablando de sus planes para la cena. A las 6:30 llamaron a mi puerta. Era Rafael. Hola, mamá. ¿Qué tal tu tarde? Muy productiva, hijo. ¿Productiva? ¿Qué hiciste? Llamadas importantes, papeleo, cosas de adultos. Vi cómo su sonrisa se volvía un poco forzada. Mamá, hablando de papeleo, Diego y yo pensábamos que quizás sería más fácil si nosotros nos encargáramos de algunos detalles del hotel, ya sabes, para que tú no tengas que preocuparte por nada. Ahí estaba, el primer movimiento oficial de su plan. ¿Qué tipo de detalles? Bueno, las llaves de las otras habitaciones, por ejemplo, por si hay una emergencia y necesitamos acceder. ¿Qué clase de emergencia requeriría que tuvieran acceso a habitaciones que no son las suyas? Rafael pareció sorprendido por la pregunta directa. No sé, mamá, solo pensamos que sería más práctico. Rafael, dije con la voz más calmada que pude, tengo 65 años, no 95. Puedo encargarme de las llaves perfectamente. Claro, mamá, no quería decir que no pudieras. Solo pensé que... ¿Qué pensaste exactamente? Lo vi ponerse nervioso, buscando las palabras adecuadas para manipular la situación sin sonar demasiado obvio. Nada, mamá, olvídalo. ¿Vienes a cenar? Por supuesto. Es mi dinero el que paga esa cena, ¿no? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Tu dinero? ¿De quién más iba a ser Rafael? No, claro, tienes razón. Luego repartimos todo al final del viaje, como hablamos. ¿Cuándo hablamos de eso exactamente? ¿Llegamos alguna vez a un acuerdo de que esto sería un gasto compartido? Mamá, no entiendo por qué estás haciendo esas preguntas. Me levanté y caminé hacia la puerta. Vamos a cenar, hijo. Tengo hambre. Mientras caminábamos hacia el ascensor, podía sentir su confusión. Su plan requería que yo fuera previsible, manejable, que actuara como siempre, pero ya no era la misma mujer que había llegado al hotel 2 días antes. Durante la cena observé a mi familia con otros ojos.
Vi cómo cada uno disfrutaba de la comida que yo había pagado, de las bebidas caras que pedían sin pensarlo, de los múltiples postres que cogían por capricho. Vi cómo hablaban de sus planes para el día siguiente como si yo no estuviera, como si mi presencia fuera opcional. Pero también vi algo más. Vi a Mariana mirándome con preocupación, entendiendo que algo en mí había cambiado. Vi a mis nietos más pequeños disfrutando de verdad del viaje, sin saber nada de las traiciones de los adultos, y me di cuenta de algo importante. No todos en esa mesa me habían traicionado. Aquella noche, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, Mariana vino a verme como habíamos acordado. Abuela, ¿qué está pasando? Papá estuvo rarísimo durante la cena. Estuvo raro porque su plan no está saliendo como esperaba. Le conté lo de mis llamadas de ese día, las medidas que había tomado para protegerme, la reunión que había programado con el gerente del hotel por la mañana. ¿Vas a cancelar el viaje?, preguntó con los ojos muy abiertos. No, cariño. Voy a hacer algo mucho mejor. ¿Qué? Sonreí. Y por primera vez en días fue una sonrisa auténtica, no forzada. Voy a darles exactamente lo que se merecen. A las 5 de la mañana ya estaba despierta, no porque hubiera puesto una alarma, sino porque mi cuerpo había adquirido la costumbre de levantarse temprano durante esos meses vendiendo tartas. Pero esta vez, en lugar de sentir el peso familiar del cansancio y la obligación, sentía una energía extraña que no había sentido en años. Hoy era el día en que todo cambiaría. Me duché con calma, me puse mi mejor conjunto, el traje azul marino que había comprado para el funeral de mi marido, pero que nunca había tenido ocasión de usar en algo importante, y bajé al restaurante. Eran las 6:30 y el lugar estaba casi vacío. Perfecto. Necesitaba tranquilidad para repasar mis notas una vez más. Mientras sorbía mi café y revisaba los documentos que el señor Jiménez me había enviado por correo electrónico de madrugada, vi entrar a Miguel Álvarez, el gerente del hotel. Era un hombre de unos 40 años, elegante, con ese trato cálido y profesional que caracteriza a quienes entienden de verdad el servicio. Señora Martínez, buenos días. ¿Durmió bien? Muy bien, gracias. ¿Podemos adelantar nuestra reunión? Hay algunas cosas de las que me gustaría hablar antes de que mi familia se despierte. Por supuesto. ¿Prefiere que vayamos a mi despacho? Sí, sería perfecto. Su despacho era elegante pero acogedor, con vistas al jardín del hotel. Había diplomas en las paredes, fotos de eventos especiales y una cafetera de la que me sirvió otra taza. Señora Martínez, dijo Miguel, anoche revisé su caso con nuestro equipo legal. Queremos asegurarnos de entender completamente la situación. ¿Su equipo legal? Sí, casos como el suyo, aunque por desgracia no son raros, requieren que sigamos ciertos protocolos para proteger tanto al huésped como al hotel. Miguel abrió una carpeta sobre su escritorio. Permítame confirmar. Usted pagó toda la reserva de 4.200 euros con su propia tarjeta de crédito y sin coacción, como una sorpresa para su familia. ¿Es correcto? Totalmente correcto. ¿Y tiene pruebas de que algunos miembros de su familia planean disputar esos cargos de forma fraudulenta? Sí. Mi nieta oyó a mi hijo coordinándolo con el banco. Entiendo. Aquí tengo 2 documentos que me gustaría que revisara. El primer documento era una declaración oficial del hotel confirmando todos los detalles de mi reserva y mi pago. El segundo era más interesante. Un anexo al contrato que me daba autoridad exclusiva sobre cualquier aspecto de la estancia. ¿Qué significa exactamente esto?, pregunté, señalando el segundo documento. Significa que usted, como persona que pagó y titular de la reserva, tiene control absoluto.
Puede decidir quién se queda y quién se va. Puede modificar servicios e incluso cancelar habitaciones específicas si lo desea. Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Puedo cancelar habitaciones específicas? Absolutamente. Hay 5 suites reservadas a su nombre. Puede quedarse con las 5 o cancelar 1, 2, 3 o incluso 4 si quiere. Y las personas que estén en esas habitaciones tendrán que buscar otro alojamiento o abandonar el hotel. La idea empezó a tomar forma en mi mente con una claridad cristalina. Miguel, ¿a qué hora es el checkout? Normalmente al mediodía, pero podemos ser flexibles según las circunstancias. Y si alguien necesita irse antes de esa hora, ¿también es posible? ¿Sí? ¿Está pensando en hacer cambios en la reserva? Guardé silencio un momento, mirando por la ventana los jardines donde los jardineros ya habían empezado a trabajar. Era temprano, pero el día prometía ser precioso, soleado, perfecto para la playa. El tipo de día que mi familia pensaba disfrutar íntegramente a mi costa. Miguel, quiero hacer algunos cambios, pero necesito que se ejecuten exactamente como se lo voy a explicar. Por supuesto, la escucho. Quiero cancelar 4 de las 5 suites. Miguel alzó ligeramente las cejas, pero mantuvo la expresión profesional. ¿Cuáles en concreto? Saqué mi cuaderno, donde había anotado los números de las habitaciones. Las suites 301, 302, 304 y 305. Solo quiero mantener la 303, que es la mía. Entendido. ¿Y cuándo quiere que entren en vigor esas cancelaciones? Hoy, pero no de inmediato. Primero, quiero que se bloquee el acceso a esas habitaciones a las 10 de la mañana. Sus tarjetas dejarán de funcionar. Y luego, a las 11, quiero que el personal del hotel suba a esas suites para informar a los huéspedes de que deben desocupar las habitaciones antes del mediodía por cambios en la reserva. Miguel tomó notas mientras hablaba, sin juzgar, completamente profesional. ¿Alguna instrucción específica para el personal? Sí, que expliquen que la titular de la reserva, que soy yo, decidió modificar la estancia, que no es culpa del hotel, sino una decisión personal de la persona que pagó. Y si preguntan dónde pueden encontrarme para hablar conmigo, puede decirles que estoy disponible en la suite 303, pero solo si vienen a hablar con educación. Si hay gritos, amenazas o faltas de respeto hacia el personal, tienen instrucciones de llamar a seguridad. Miguel terminó de escribir y me miró con una mezcla de admiración y curiosidad. Señora Martínez, ¿puedo preguntarle qué la llevó a tomar esta decisión? Miguel, ¿tiene familia? Sí, una esposa y 2 hijos pequeños. ¿Los quiere? Por supuesto. ¿Haría cualquier cosa por ellos? Sin duda. ¿Y si le traicionaran? ¿Y si descubriera que lo usan, que les da vergüenza, que planean estafarlo? Miguel guardó silencio un momento. Creo que la entiendo. Durante 40 años crié a mis hijos. Los alimenté, los vestí, los cuidé cuando estaban enfermos. Trabajé para darles una educación. Sacrifiqué mis sueños por los suyos. Y ahora, cuando pensé que por fin podríamos disfrutar de tiempo juntos como familia, descubro que me ven como una molestia útil para pagar cuentas. Lo siento mucho, señora Martínez. No lo sienta, Miguel. Esto no es tristeza, es liberación. Firmé todos los documentos necesarios, incluida la declaración jurada que el señor Jiménez había preparado. Miguel llamó a un notario del hotel que llegó en 10 minutos para que todo fuera oficial. Una cosa más, le dije a Miguel cuando terminamos. ¿Podría pedir un taxi para las 12:30, por favor? ¿Para cuántas personas? Solo para 2, mi nieta Mariana y yo. ¿Van al aeropuerto? No, vamos a otro hotel, uno donde podamos disfrutar de verdad de unas vacaciones. Miguel sonrió por primera vez durante nuestra reunión. Será un placer ayudarla con eso también.
Cuando volví a mi habitación eran las 8:30. Seguramente mi familia ya estaría despierta, planeando otro día perfecto sin incluirme, pero esta vez las cosas serían diferentes. Me senté en el balcón con una taza de café recién hecho que había pedido al servicio de habitaciones y esperé. A las 9 recibiría el primer mensaje de Mariana, con las conversaciones del grupo secreto. A las 10 sus tarjetas dejarían de funcionar. A las 11 el personal del hotel llamaría a sus puertas y, por primera vez en mi vida, yo tendría el control absoluto. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Rafael. «Mamá, vamos a desayunar. ¿Vienes?», respondí. «No, gracias. Hoy tengo otros planes». «¿Qué planes?». «Ya lo verás, hijo, ya lo verás». Miré el reloj. Eran las 9:55. En 5 minutos empezaría la cuenta atrás, el momento en que mi familia descubriría que había subestimado seriamente a la mujer que les había dado la vida. Y, sinceramente, estaba deseando ver sus caras. Exactamente a las 10, mi teléfono vibró con el primer mensaje de Mariana. Era una captura de pantalla del grupo secreto enviada pocos minutos antes. Plan perfecto para hoy. Playa toda la mañana. Spa por la tarde. La vieja seguro se queda en la habitación como ayer. Genial. Después de comer hablamos con recepción para quedarnos con el control de las otras habitaciones. ¿Confirmaste lo del banco, Diego? Sí. El proceso de disputa debería estar listo esta tarde. Para mañana ya no tendremos que preocuparnos por los gastos. Cada mensaje era otra confirmación de que había tomado la decisión correcta. No había duda, ni culpa, ni espacio para el arrepentimiento. Ellos habían elegido este camino. A las 10:30, otro mensaje de Mariana. Abuela, están todos en la piscina. Papá acaba de decir que después de comer irá a recepción a arreglar lo de las habitaciones. También oí a la tía Mónica decir que hoy es el último día que tienen que fingir que todo está bien. El último día que tenían que fingir, como si estar conmigo fuera una representación insoportable que por fin estaba a punto de terminar. Me serví otra taza de café y me acomodé en el sillón del balcón. Desde allí podía ver la piscina, donde mi familia disfrutaba. Rafael y Diego estaban en el agua con algunos de los nietos. Mónica y Ana tomaban cócteles bajo una sombrilla, todos riendo, relajados, felices, aprovechando al máximo las vacaciones que yo había pagado mientras planeaban traicionarme. A las 10:55 sonó mi teléfono. Era Miguel. Señora Martínez, el sistema está listo. En 2 minutos las tarjetas de las suites 301, 302, 303 y 308 quedarán desactivadas. Perfecto. Miguel, ¿su personal está listo para lo que viene? Totalmente. Tenemos al equipo de seguridad pendiente y ya hemos informado a las camareras de piso sobre cómo manejar la situación con diplomacia, pero con firmeza. Excelente. Nos vemos dentro de 1 hora. Miré el reloj. 9:58, 9:59, 10. En ese mismo momento, las tarjetas de mi familia se acababan de convertir en simples pedazos de plástico inútiles. Ya no podrían entrar a sus habitaciones, ni acceder a sus cosas, ni cambiarse de ropa, ni ducharse después de la piscina. Esperé. No tardó mucho. A las 10:07 vi a Ana levantarse de su tumbona junto a la piscina y caminar hacia los ascensores. Probablemente iba a buscar algo a su habitación. A las 10:11 mi teléfono vibró con un mensaje urgente de Mariana. Abuela, mamá está gritando en recepción. Dice que su tarjeta no funciona. 3 minutos después, otro mensaje. Ahora están todos allí. Papá está muy enfadado. La recepcionista les está explicando algo, pero desde aquí no oigo bien. A las 10:20 me llamó Rafael. Su voz estaba tensa, controlada, pero debajo podía oír el pánico. Mamá, hay un problema con las habitaciones.
Las tarjetas no funcionan. ¿Podrías bajar a recepción para ayudarnos a arreglarlo? ¿Qué tipo de problema? No sabemos. La recepcionista dice que hay un cambio en la reserva, pero es imposible porque nadie ha cambiado nada. ¡Qué raro!, respondí con la voz más inocente que pude. ¿Seguro que ustedes no han cambiado nada? Claro que no, mamá. ¿Puedes venir? Tenemos que arreglarlo rápido porque los niños quieren volver a las habitaciones. Ahora estoy un poco ocupada, hijo, pero no te preocupes. Estoy segura de que se solucionará pronto. ¿Ocupada con qué? Con cosas importantes. Colgué antes de que pudiera responder. A las 10:45, Mariana me mandó otro mensaje. Abuela, el gerente del hotel está hablando con papá y con el tío Rafael. Se les ve muy preocupados. La tía Mónica está discutiendo con una recepcionista. A las 10:58 sonó el teléfono de nuevo. Esta vez era Diego. Mamá, necesitamos que vengas a recepción ahora mismo. Hay un malentendido muy serio y solo tú puedes arreglarlo. ¿Qué clase de malentendido? El hotel dice que tú cancelaste nuestras habitaciones. Eso es absurdo, ¿verdad? Diles que ha sido un error. ¿Por qué sería absurdo, Diego? ¿Cómo que por qué? Porque no hay ningún motivo para que canceles nuestras habitaciones. ¿No lo hay? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Mamá, ¿qué está pasando? Estoy segura de que Miguel ya se lo explicó muy bien. ¿Miguel? ¿Conoces al gerente? Por supuesto, tuvimos una reunión muy productiva esta mañana. Otro silencio. Cuando Diego volvió a hablar, su voz había cambiado por completo. Mamá, cancelaste nuestras habitaciones. Sí. ¿Por qué? Porque puedo. Y colgué. Exactamente a las 11, desde mi balcón, vi al personal del hotel caminar hacia la zona de la piscina. Eran 3. Miguel, una mujer que parecía ser de atención al cliente y un guardia de seguridad de paisano. Los vi acercarse a mi familia, vi cómo Miguel hablaba con Rafael mientras señalaba hacia el hotel. Vi las expresiones de sorpresa, confusión y luego rabia en las caras de mis hijos y de mis nueras. Vi cómo los nietos, sin entender qué pasaba, se acercaban a sus padres buscando explicaciones. A las 11:05 llamaron a mi puerta con fuerza. No era el toque educado de una visita social. Era un golpe duro, urgente, desesperado. Abrí la puerta y allí estaban, los 4, Rafael, Diego, Mónica y Ana. Sus rostros eran un collage de emociones, furia, confusión, pánico, incredulidad. Detrás de ellos, en el pasillo, vi a algunos de mis nietos esperando con sus bolsas de playa en la mano. ¿Nos puedes decir qué demonios está pasando?, gritó Mónica antes de que pudiera decir una palabra. Buenos días para ti también, respondí con calma, haciéndome a un lado para que entraran. No me vengas con esa actitud, Estela, siguió Mónica. El hotel dice que cancelaste nuestras habitaciones. Es ridículo. ¿Por qué es ridículo? Porque somos tu familia. Eso mismo pensaba yo. Rafael dio un paso al frente, intentando usar su voz más conciliadora. Mamá, claramente hay un malentendido. Bajemos a recepción y aclaremos todo esto. No hay ningún malentendido, Rafael. Cancelé sus habitaciones porque ya no son bienvenidos en mi viaje. ¿Tu viaje? Ana parecía sinceramente confundida. Yo pensaba que era un viaje en familia. Yo también lo pensaba, hasta que descubrí que ustedes no me consideran familia. Diego frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Saqué mi teléfono y les mostré las capturas del grupo secreto que Mariana me había enviado. Vi cómo les cambiaba la cara mientras leían sus propios mensajes. Esto... Rafael trató de encontrar las palabras. Esto no es lo que parece, ¿no? Entonces explícame qué significa vacaciones gratis y sin drama familiar, Rafael. El silencio en la habitación era ensordecedor. Los 4 se miraban entre sí, buscando una explicación.
una excusa, una forma de escapar del agujero en el que ellos mismos se habían metido. Mamá, habló por fin Diego, entiendo que estés enfadada, pero no puedes dejarnos sin habitaciones. Tenemos niños pequeños. Los mismos niños a los que pensaban mantener lejos de mí contratando a una niñera. Eso fue... ¿Y lo del banco, Diego? ¿Ya empezaste la disputa de los cargos? La cara de Diego se puso completamente pálida. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Lo sé todo. Sé lo del grupo. Sé sus planes para quitarme el control de la reserva. Sé de la disputa fraudulenta que planeaban hacer al banco. Lo sé todo. Mónica se dejó caer en el sillón cubriéndose la cara con las manos. Ana parecía a punto de desmayarse. Rafael y Diego se quedaron en medio de la habitación como niños a los que han pillado robando caramelos. Así que, dije con una voz que me sonó extrañamente tranquila, incluso a mí, aquí tienen sus opciones. Pueden coger sus cosas, que el personal del hotel ya les ha tenido la amabilidad de empaquetar. Pueden llamar a un taxi y buscar otro hotel donde paguen sus propias vacaciones. ¿O qué? Preguntó Rafael con la voz temblorosa. Oh, nada. Esa es su única opción. No puedes hacer esto, gritó Mónica, levantándose del sillón. Somos tu familia. No puedes abandonarnos. La miré directamente a los ojos, a esa mujer que durante años había soportado mis consejos con sonrisas falsas, que había hablado mal de mí a mis espaldas, que había puesto a mi hijo en mi contra. Mónica, dije con una calma que me sorprendió, ¿quién abandonó a quién primero? Y en ese momento vi en sus ojos que sabía exactamente de qué estaba hablando. La guerra había terminado antes de que ellos supieran siquiera que había empezado. El silencio que siguió a mi pregunta fue devastador. Podía oír el aire acondicionado, las voces lejanas de otros huéspedes en el pasillo, el sonido suave de las olas llegando a la playa. Pero en mi habitación, el silencio era tan denso que parecía tener su propio peso. Rafael fue el primero en intentar reaccionar. Mamá, esto es una locura. No puedes hablar en serio. ¿Parezco estar bromeando? Pero, los niños, ¿qué van a pensar los nietos? Por primera vez, desde que empezó la confrontación, sentí un pinchazo en el pecho. Mis nietos, los únicos inocentes en toda esta traición. Los nietos van a pensar que sus padres tomaron decisiones muy malas y que ahora tienen que afrontar las consecuencias. Estás destruyendo esta familia, lloró Ana, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. No, Ana, esta familia se destruyó sola cuando ustedes decidieron que yo era un estorbo en lugar de un miembro valioso. Diego se acercó a mí con las manos extendidas en gesto de súplica. Mamá, por favor, sé que nos equivocamos, pero podemos arreglarlo, podemos hablar ahora. ¿Quieren hablar después de meses planeando este engaño? No fueron meses, murmuró Rafael. No, el grupo se creó el mismo día que me invitaste al viaje, Rafael. El mismo día. Lo vi derrumbarse por dentro. Ya no había forma de negar la evidencia. Está bien, dijo Mónica, poniéndose en pie con una expresión de furia que ya no intentaba esconder. ¿Quieres ser la mártir? ¿Quieres tu momento dramático? Perfecto, pero luego no esperes que volvamos corriendo cuando te vuelvas a sentir sola. Sus palabras estaban diseñadas para hacerme daño, para hacerme dudar, para despertar esa parte de mí que siempre había tenido miedo a estar sola. Mónica, dije, caminando hacia la puerta y abriéndola. Prefiero estar sola que acompañada por gente que me desprecia. No te despreciamos, exclamó Diego. Ah, ¿no? Entonces explíquenme qué significan quitarse de encima la carga y el último día que tenemos que fingir que todo está bien. Diego abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido.
En ese momento apareció Mariana en la puerta. Había estado esperando en el pasillo con los otros nietos, pero se la veía claramente angustiada. ¿Qué pasa?, preguntó con voz pequeña. Los niños no entienden por qué nos tenemos que ir. El corazón se me rompió un poco más. Esta chica, mi nieta, la que me había mostrado los mensajes, la que había sido mi aliada en este descubrimiento, ahora también tendría que irse. Mariana, dije suavemente, ven aquí. Se acercó y le agarré las manos. Cariño, tus padres y yo tenemos diferencias muy serias. Ellos van a tener que irse del hotel. Pero, ¿por qué, abuela? Miré a Diego, su padre, preguntándome si por fin tendría el valor de decirle la verdad a su propia hija. ¿Por qué?, repitió Diego con la voz rota. Porque papá cometió errores muy grandes. Mariana miró a su padre. Luego me miró a mí. Y en sus ojos vi una comprensión que iba más allá de sus 17 años. ¿Tiene que ver con el grupo de chat? Todos se quedaron paralizados. Ana se volvió hacia su hija con expresión de pánico. ¿Qué sabes de eso? Lo sé todo, mamá. Sé lo que han estado diciendo de la abuela. Sé que nunca quisieron que viniera al viaje. Sé que solo la usaron para que pagara todo. El silencio que siguió fue distinto. Ya no estaba cargado de negación, sino del peso de la vergüenza. Mariana, intentó explicar Ana, las cosas no son tan simples como... Sí que lo son. Entonces no es verdad que crearon un grupo sin la abuela para burlarse de ella. No es verdad que planearon disputar los cargos del banco para no tener que pagar nada. No es verdad que contrataron una niñera para que no tuviéramos que pasar tiempo con ella. Cada pregunta era como una bofetada. Vi a mis hijos y a mis nueras encogerse físicamente bajo el peso de las palabras de una adolescente que había visto a través de sus mentiras. Hicieron daño a la única persona que siempre ha estado ahí para nosotros, continuó Mariana, con lágrimas en los ojos pero la voz firme. La abuela vendió su alianza para pagar este viaje. ¿Sabían que vendió el anillo del abuelo? Rafael se dejó caer en una silla como si las piernas ya no le sostuvieran. ¿Vendiste tu anillo? Diego parecía enfermo. No lo sabíamos, dijo Rafael, porque nunca preguntaron. Dieron por hecho que tenía dinero infinito para sus caprichos. Mónica, que había guardado silencio durante el discurso de Mariana, habló por fin. Muy bien, nos iremos, pero esto no se acaba aquí. ¿Es una amenaza? Es una promesa. No puedes tratar así a tu familia y esperar que no haya consecuencias. Mónica, dije, caminando hacia ella hasta quedar cara a cara. Yo no traté mal a mi familia me trató mal a mí. Lo que está pasando ahora son las consecuencias de sus actos, no de los míos. Rafael se levantó de la silla. Mamá, por favor, ¿podemos arreglar esto? ¿Puedes? ¿Puedo qué, Rafael? Borrar los mensajes que escribiste, cancelar la disputa fraudulenta que iniciaste, devolver el respeto que me quitaste. Podemos pedirte perdón. ¿Me pides perdón porque de verdad lo sientes o porque te han descubierto? Rafael no pudo responder. Exacto. En ese momento, Miguel llamó suavemente a la puerta abierta. Siento la interrupción, señora Martínez. El taxi ya está listo para la familia. Miró hacia mis hijos. Sus pertenencias están en el vestíbulo. El hotel puede ayudarles a encontrar otro alojamiento si lo necesitan. Gracias, Miguel. ¿Taxi?, preguntó Ana. ¿Tú también te vas? Sí. Mariana y yo vamos a otro hotel donde podamos disfrutar de verdad de las vacaciones que me merezco. ¿Mariana se va contigo? Diego parecía sinceramente sorprendido. Miré a mi nieta, que asintió con firmeza. Mariana es la única en esta familia que me trató con respeto y honestidad. Es la única que merece compartir estas vacaciones conmigo. No puedes llevarte a nuestra hija, gritó Ana. No me la llevo.
Ella ha decidido venir conmigo. Diego habló directamente con su hija. Mariana, no puedes hacer esto. Somos tu familia. Papá. Mariana lo miró con una mezcla de amor y decepción. La abuela también es nuestra familia, y tú la traicionaste. Yo no puedo formar parte de eso. Solo serán unos días, añadí. Después de eso, ella puede decidir si quiere volver con ustedes o no. Esto es un secuestro, murmuró Mónica. No, dije con firmeza. Esto es justicia. Rafael se acercó a mí por última vez. Mamá, si nos vamos así, las cosas nunca volverán a ser iguales entre nosotros. Rafael. Puse mi mano en su hombro y, por un momento, vi al niño que había sido antes de convertirse en el hombre que eligió traicionarme. Las cosas ya no eran iguales. Tú te encargaste de eso. Tomé mi maleta, que había preparado esa misma mañana después de mi reunión con Miguel. Mariana ya tenía la suya lista. ¿A dónde vas?, preguntó Diego con voz derrotada. A un lugar donde pueda ser abuela sin tener que pedir perdón por existir. Caminamos hacia la puerta. En el pasillo, los otros nietos esperaban, confundidos y tristes, sin entender del todo lo que estaba pasando, pero sabiendo que algo importante se había roto. Me arrodillé frente a ellos. Los quiero muchísimo a todos, dije, y esto no es culpa suya. Algún día, cuando sean mayores, entenderán por qué la abuela tuvo que hacer esto. Tomás, el pequeño de 8 años, me abrazó con fuerza. Ya no vamos a hacer castillos de arena. Algún día construiremos los castillos de arena más bonitos del mundo, le prometí, cuando sus padres recuerden cómo se trata a la gente que se quiere. Mariana y yo caminamos hacia el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, pude ver a mi familia en el pasillo, mis hijos derrotados, mis nueras furiosas, mis nietos confundidos. En el vestíbulo, Miguel nos esperaba con el taxi. Señora Martínez, dijo mientras el conductor cargaba nuestras maletas. Ha sido un honor conocerla. Lo que hizo hoy requiere mucho valor. No fue valor, Miguel, fue supervivencia. Mientras el taxi se alejaba del hotel, miré por la ventanilla trasera. Podía ver a mi familia en la entrada, con sus maletas, probablemente llamando a otros hoteles, buscando un lugar donde quedarse. ¿Te arrepientes, abuela?, me preguntó Mariana. Pensé en la pregunta mientras veíamos pasar el paisaje. Pensé en 40 años de maternidad, en sacrificios que nunca se reconocieron, en el amor que había dado sin esperar nada a cambio, pero que, al final, al menos esperaba un mínimo de respeto. No, respondí por fin. Me arrepiento de haber tardado tanto en valorarme. El taxi se dirigía hacia un pequeño hotel boutique en la costa, donde había hecho una reserva esa misma mañana, un lugar donde una abuela y su nieta podrían construir castillos de arena, disfrutar de cenas tranquilas y recordar lo que significaba ser una familia de verdad. Por primera vez en años me sentí libre. Y por primera vez en mi vida había puesto mis propias necesidades en primer lugar. Era aterrador y liberador al mismo tiempo, pero, sobre todo, se sentía correcto. ¿Te ha gustado mi historia y desde qué ciudad me escuchas? Vamos a encontrarnos en los comentarios. Si te gusta la historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Estoy deseando leer tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida con amor y respeto.